Presión atmosférica, concepto, claves y aplicación. La presión atmosférica es la fuerza ejercida por el peso del aire en la atmósfera terrestre sobre la superficie de la Tierra, en una fuerza perpendicular a la superficie y se mide en unidades de presión. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el resultado de la atracción gravitacional de la Tierra sobre las moléculas de aire en la atmósfera. A medida que aumenta la altura, disminuye la presión, debido a la disminución de la masa de aire por encima. Perfil vertical. La presión atmosférica disminuye aproximadamente 1 hectopascal por cada 8 metros de altura. A 5 kilómetros de altura la presión es aproximadamente la mitad de la presión al nivel del mar. La presión atmosférica también varía de la altura y la temperatura. Unidades de medidas. Las unidades de medida de la presión atmosférica son milímetros de mercurio mmGh, hectopascales, HPA, atmósferas atm y libras por pulgadas cuadradas psi. La presión promedio al nivel del mar es de 1013 hectopascales. Experimento de Viviani y Torricelli. En 1643, Viviani y Torricelli demostraron la existencia de la presión atmosférica creando el primer barómetro de mercurio. El experimento consistió en llenar un tubo de mercurio y colocarlo en un recipiente de mercurio. La presión atmosférica empujaba el mercurio hacia abajo, creando una columna de mercurio que medía la presión. Zona de presión. La zona de presión es un área de la atmósfera donde la presión atmosférica es más baja que en el área circundante. En esta zona el aire asciende, lo que puede generar nubes y precipitaciones. Características: precisión atmosférica baja, aire ascendente, nubes y precipitaciones comunes, tiempo atmosférico inestable. Tipos de presiones: depresión tropical. Se forma en áreas de tropicales y pueden convertirse en huracanes o tifones. Depresión frontal. Se forma en la frontera entre dos masas de aire de diferentes temperaturas y húmedas. Depresión dinámica. Se forma debido a la rotación de la Tierra y la distribución de la presión atmosférica. Efectos: tiempo atmosférico inestable, precipitaciones intensas, vientos fuertes, cambios en la temperatura de la humedad. El aciclón. El aciclón es un área de la atmósfera donde la presión atmosférica es más alta que en las áreas circundantes. En esta zona el área desciende, lo que puede generar tiempo atmosférico estable y claro. Efectos: tiempo atmosféricos estables y claros, poca precipitación, vientos débiles, cambios de la temperatura y humedad. Características: presión atmosférica alta, aire descendente, tiempo atmosférico estable y claro, poca nubosidad. Tipos de anticiclones. Anticiclón subtropical. Se forma en áreas subtropicales y es común en verano. Anticiclón polar. Se forma en áreas polares y es común en invierno. Anticiclón dinámico. Se forma debido a la rotación de la Tierra y distribución de la presión atmosférica. Variación atmosférica. La variación de la presión atmosférica con la altura es un fenómeno importante en meteorología. A medida que aumenta la altura, la presión atmosférica disminuye. Esto se debe a que la masa de aire por encima de un punto disminuye con la altura, lo que reduce la presión ejercida por el aire. Causas de la variación. La disminución de la masa de aire por encima de un punto con altura. La disminución de la densidad del aire con la altura. La expansión del aire con la altura. Patrones de variación. La presión atmosférica disminuye aproximadamente 1 hectopascal por cada 8 metros de altura. La presión atmosférica disminuye más rápido cerca de las superficies terrestres. La presión atmosférica se estabiliza en altitudes muy elevadas. Efectos de la variación. La disminución de la presión atmosférica con la altura afecta la altitud de los aviones y las naves espaciales. La variación de la presión atmosférica con la altura influye en la formación de nubes y precipitaciones. La variación de la presión atmosférica con alturas
afecta la distribución de la temperatura y la humedad en las atmósferas. Es importante porque la variación de la presión atmosférica con la altura es crucial para la navegación aérea y espacial. La variación de la presión atmosférica con la altura es importante para la predicción del tiempo atmosférico. Es fundamental también para la comprensión de la atmósfera terrestre. Distribución atmosférica. La distribución geográfica de la presión atmosférica se refiere a la variación de la presión atmosférica en diferentes regiones de la Tierra. Esta distribución es influyente por factores como la latitud, altitud, temperatura y humedad. Patrones de la distribución. La presión atmosférica es más alta en el ecuador y disminuye hacia los polos. La presión atmosférica es más baja en las regiones montañosas y más alta en las regiones bajas. Varía según la estación del año, con presiones más altas en invierno y más bajas en verano. Factores que influyen en la distribución. La latitud. La presión atmosférica disminuye hacia los polos debido a la disminución de la temperatura y la humedad. La altitud. La presión atmosférica disminuye con la altitud debido a la disminución de la masa de aire. La temperatura. La presión atmosférica varía según la temperatura, con presión más alta en región fría y más baja en regiones cálidas. La humedad. La presión atmosférica varía según la humedad, con presión más baja en regiones húmedas y más altas en regiones secas. Es importante la distribución geográfica de la presión atmosférica. Es crucial para la predicción del tiempo atmosférico. La distribución geográfica de la presión atmosférica influye en la formación de patrones climáticos. Es fundamental para la comprensión de la atmósfera terrestre y en sus procesos. Equipos de medición. Los equipos de medición de la presión atmosférica son instrumentos utilizados para medir presión del aire en la atmósfera terrestre. A continuación le presentamos algunos equipos de medición. Barómetro de mercurio. Utiliza un tubo lleno de mercurio para medir la presión atmosférica. La altura del mercurio en el tubo indica la presión. Barómetro aneroide. Utiliza un conjunto de cajas metálicas para medir la presión atmosférica. La expansión o contracción de estas indican la presión. Barógrafo. Un instrumento que registra la presión atmosférica en función del tiempo. Sensor de presión. Un dispositivo electrónico que mide la presión atmosférica y la convierte en una señal eléctrica. Manómetro. Un instrumento que mide la presión atmosférica en términos de altura de una columna de líquidos. Barómetro digital. Un instrumento electrónico que muestra la presión atmosférica en una pantalla digital. Estación meteorológica. Un conjunto de instrumentos que miden varios parámetros meteorológicos, incluyendo la presión atmosférica. Estos son algunos de los equipos que normalmente se utilizan en el campo. Sistemas de altas y bajas de presión. Los sistemas de altas y bajas de presión están caracterizados por aire descendente y buen tiempo, mientras que los sistemas de baja presión están caracterizados por aire ascendente y precipitaciones. Estudios ambientales. La medición de la presión atmosférica es importante para monitorear cambios climáticos, predecir patrones meteorológicos y investigar la atmósfera superior. Espero que esta información dada en este pequeño documental te haya sido de ayuda para poder entender de qué se trata la presión atmosférica. Gracias.